Entonces, vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 15. Creo que ya se dan cuenta, ¿no? Ustedes ya saben cuál es nuestro tema en esta mañana. Éxodo 20, verso 15. Por favor, me lo pueden poner con alto contraste. El Ezequiel ya lo he hecho así, ¿no? Ok. Estamos compartiendo, según decálogo, según lista bíblica, el octavo mandamiento. El octavo mandamiento. En enseñanzas, en el catequismo católico, cuando ellos hablan de este mandamiento, lo llaman el séptimo, no te vas a confundir. ¿Por qué el pastor dice octavo y ellos dicen séptimo? Bueno, yo los acuso que ellos cuentan mal, ¿no? Ahora hagan ustedes la cuenta y ustedes se dan cuenta que realmente, como ya he explicado en su momento en las grabaciones está, creo que en la introducción está, en preámbulo o tal vez ustedes vean en las grabaciones que están en mi canal YouTube. Entonces, sin embargo, es el octavo mandamiento. El octavo mandamiento. Y es bastante cortito. Aquí dice, no hurtarás. No hurtarás. Una traducción, a mí parece que es mejor, que lo hace, aunque muchas traducciones dicen no hurtarás, varias traducciones, pero hay otras traducciones que utilizan otro término que a mí parece, en nuestro contexto también temporal en el cual vivimos, apunta mejor a lo que realmente quiere decir esta prohibición. En la Reina Valera actualizada y otras versiones también dice no robarás, no robarás, no hurtarás, no robarás. Bueno, en castellano o en cuestiones jurídicas, legales, hay diferencia. Por eso lo digo, ¿no? Hay diferencia entre hurtar y robar. Sin embargo, en la palabra de Dios no existía esa diferencia. Ellos hacían la diferencia en otros asuntos. ¿Cuánto es el valor de lo que una persona robaba? Vamos a ver por qué, porque tenía que devolverlo, ¿no? Entonces, más importante era el valor, ¿no? Pero hoy día hacemos la diferencia, pero ¿cómo robó, no? Entonces, el hurto normalmente lo llamamos, o en lo jurídico lo llaman cuando es, así para hacerlo sencillo, cuando es sin violencia. Por decir, un auto está abierto, no ha estado echado llave y una persona intenta, está abierto y roba un celular y roba una computadora. Jurídicamente se llama hurto, no robo. Robo sería que él fuerza la puerta, rompa el vidrio, entonces eso sería un robo, ¿no? Bueno, eso es la cuestión moderna, jurídica. Sin embargo, en la palabra de Dios no hay esta tal importancia en ese sentido. También tiene sus agravantes, en la palabra se reconoce eso también, pero digamos, nosotros vamos a fijarnos en una buena traducción que es la palabra no robarás. En el Nuevo Testamento también es traducido, varios pasajes repiten esta provisión o este mandamiento en las palabras de Jesús, en las palabras de los apóstoles, del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, ahí utilizan una palabra en griego que es kleptos, ya suena, ¿no? Kleptomanía, ¿no? Entonces, es el robo, es el ladrón, ¿no? Entonces, es el ladrón en ese sentido, lo que llamamos el ladrón compulsivo, lo llaman, ¿no? Algo así. Entonces, no robarás es el robo. En hebreo es la palabra ganab, que significa robar, incluye varios términos, que es robar, engañar, sacar, ocultar, quitando. Y es muy interesante, la palabra ganab tiene también que ver con terreno, ¿no? Entonces, parece que en principio el robo, el inicio, o etimológicamente, si hablamos así, se refería a quitar tierra, a quitar terreno a alguien, robar a alguien, como digamos, hacer mover las marcas a las piedras, ¿no? Cuando compramos un terreno que está en área rural, muchas veces solamente está marcado con, ¿cómo lo llaman? Con piedras, pero hay otra,
mojones, ¿no? Entonces, pero de repente algún vivo vecino, ¿no? Viene, cuando tú ya has vuelto a tu casa, ¿no? Viene, lo moveré y cada día unos 10 centímetros vaya moviendo, ¿no? Entonces, eso es robar. Está robando terreno, ¿no? Entonces, puede pasar de repente, ¿no? Que vayan avanzando, ¿no? Entonces, uno tiene bienes, eso implica que uno tiene bienes, propiedades. Tal vez algunos se han extrañado por la publicación, ¿no? Tal vez otros no, la mayoría no. Entonces Dios protege y bendice la propiedad, los que lo han visto, ¿no? Dios protege y bendice la propiedad. Tiene que ver con este mandamiento, con esta prohibición. Bueno, a mí me han insultado ya por eso, solamente por eso. O sea, ni siquiera lo han escuchado la enseñanza, ni siquiera lo han escuchado lo que voy a hablar esta mañana. Ya me han lanzado blasfemo, Dios te va a juzgar, ¿no? Que siempre engañando a los hermanos, ¿no? Y yo le pregunto a esa persona, pero ¿qué le pasa? ¿Cuál es su molestia? Dice que lo ha escuchado lo que voy a hablar. Entonces les invito a ustedes, estén muy atentos a lo que van a escuchar para que ustedes luego lo puedan juzgar. Si está alineado la palabra de Dios lo que voy a hablar esta mañana o realmente estoy blasfemando, ¿no? Yo espero, mi intención no es blasfemar, sino dar honra y justicia a la palabra de Dios. Amén. Y tengo el entendimiento, por lo menos si yo achunto, por decirlo, con 50% de que mi predica, está bien en la palabra de Dios, yo creo que ya puedo estar por lo menos contento, tal vez no conforme, pero contento, ¿no? Porque somos humanos, fallamos, nos equivocamos, etcétera, etcétera. Pero mi esfuerzo, mi intención es de hacer justicia a la palabra de Dios. Amén. Entonces, si hablamos de propiedad, que Dios lo protege y lo bendice, estamos hablando, si la palabra de Dios habla, no robarás, no hurtarás, entonces de alguna manera, obviamente, Dios está protegiendo algo que alguien tiene, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos enseña que hay dos formas que una persona pueda adquirir bienes en este mundo, ¿no? O sea, dos formas legítimas, aprobadas y enseñadas por Dios en su palabra. Es a través del esfuerzo, del trabajo, a través de hacer buenos negocios en su trabajo, no para engañar, no estafando a la gente, sino trabajando esforzadamente, inteligentemente, ¿no? Y la segunda forma que la Biblia autoriza, Dios autoriza para hacer bienes en este mundo es la herencia. Claro, una persona, ¿no?, ha hecho bienes en este mundo, se casa o ya está casado, tiene hijos o ya tiene hijos, obviamente en algún rato va a dejar de existir. ¿Y qué pasa con esos bienes que esta persona ha hecho en su vida? Según la palabra de Dios y según nuestras legislaciones todavía, por nuestras leyes, ¿no? Aunque en algún momento se recuerda, hubo una discusión que querían disminuir la herencia. De hecho nos disminuyen ya la herencia, ¿no? Los impuestos a la heredad son bastante fuertes en nuestro país, en la mayoría de los países. En Israel no existía algo así. Entonces, pero ¿qué pasa con los bienes que una persona ha juntado durante su vida por su trabajo, ¿no? Entonces la palabra de Dios enseña claramente, bueno, lo heredan sus hijos. Si no tiene hijos, sus esclavos. Por ejemplo, en el caso de Abraham, ¿se recuerdan que esa era su queja, ¿no? ¿Quién va a heredar todo lo que tú me has bendecido? No tengo descendiente. Mis siervos lo van a heredar, ¿no? Entonces, pero ya conocemos la historia. Muéstranos por favor Génesis 2:15. A veces nosotros pensamos, espero nosotros ya no tanto, pero es bastante común la idea como que el trabajo viene algo posterior del propósito de Dios. El trabajo es algo que es una maldición. El trabajo es algo que con lo que Dios nos ha castigado. Que felices eran Adán y Eva, que en el jardín
esos tontines, ¿por qué han comido? Todos estaríamos disfrutando que las comidas nos caigan a la boca sin hacer nada. A veces tenemos una idea así un poco extraña. Cuando la palabra de Dios muestra con toda claridad, el ser humano ha sido creado por Dios para trabajar. No es algo que Dios ha maldecido, que Dios ha castigado a los hombres, ¿no? El castigo está en otro sentido. El trabajo ahora será duro y con el sudor de frente y con el dolor del esfuerzo, ¿no? Sin embargo, Dios ha creado al ser humano para que trabaje. ¿Dónde? En el jardín donde Dios lo va a poner. Dios ha creado un jardín, un espacio para ellos, pero Dios los ha creado a imagen y semejanza de Él mismo. Entonces Dios les ha encargado, bueno, les voy a bendecir con eso, les voy a dar eso. Sean buenos administradores de lo que les voy a dar. Tengan una buena mayordomía, para también utilizar un término bíblico. Hagan sus negocios en esta tierra, en este jardín, con juicio, con buen juicio. Entonces dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. Esto es antes de pecar. Eso no tiene nada que ver con el pecado, ni tiene que ver con un castigo, sino tiene que ver con el orden creacional. Tiene que ver cómo Dios ha creado al ser humano y lo ha creado para que sea un ser trabajador, un ser que se esfuerza, un ser, como dice la palabra también, que come de su propio esfuerzo. Que no necesita que otros le dan de comer, sino que con su propio esfuerzo hace su comida, ¿no? Entonces eso está hablando aquí. Claro, desde un inicio podemos observar como que ya estaban ahí los frutales y todo eso, pero luego si el hombre no lo cuida, mañana no va a tener que comer. ¿Me explico? Si no lo hace inteligentemente, administrando el jardín de Edén, entonces mañana no va a tener que comer. Si solamente hoy todo come, pero no vuelve a plantar, no cuida los árboles ahí, etcétera, etcétera. Esa es la idea, ¿me estoy explicando? Esa es la idea aquí, ¿no? De que el hombre lo labrara y lo guardase. La primicia, los inicios, Dios ha regalado. Pero luego ellos tienen que esforzarse comiendo de su esfuerzo. Entonces, Génesis 3:17, pero ¿qué pasa con eso de los dolores y todo eso? Sí, eso es una consecuencia del pecado, ¿no? Y eso observamos hoy día, ¿no? Entonces, cuando ya pecaron, tienen que seguir trabajando, pero ya será paulatinamente, no desde el inicio, pero paulatinamente va a ser cada vez más difícil el trabajo en la tierra especialmente. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, ¿no? Entonces, ahora observamos muchas cosas, ¿no? En el campo más que todo uno observa eso cuando siembran papa, ¿no? Existen esos bichos que quieren destruir la cosecha, las uvas, las frutas, la mosca de la fruta, la arruina todo, ¿no? A veces vamos al supermercado, ¿no? Entonces, todo manchado, todo con cosas, con ojos, ¿no? Con bichos, con gusanos en la manzana, ¿no? Tiene que ver con eso, ya es costoso, ya no es como Dios lo ha creado en su inicio, ¿no? Entonces, hasta podemos decir lo que Dios había prohibido aquí de comer esa fruta, como no era su propiedad, ellos no debían comer de este árbol. Entonces, hasta aquí podemos decir como que aquí ocurre el primer robo. Hasta eso podemos decir, o sea, lo que es el mandato, no robarás, hasta aquí ocurre. Aparte de otra desobediencia que ellos también no obedecieron a un mandato claro de Dios. Entonces, bien,
¿Qué es el robo? Vamos a dar una definición un poco clara, un poco más clara, lo que muestra también la palabra de Dios. El diccionario de la ética cristiana dice lo siguiente: es la apropiación deshonesta de la propiedad que pertenece a otro. Es la apropiación deshonesta, que no tiene derecho a hacerlo, de la propiedad que pertenece a otra persona, con la intención de privar al dueño de su disfrute permanente y contra el consentimiento razonable de éste, ¿no? Entonces, tiene varias ideas que no voy a desglosar cada uno ahora, pero eso es más o menos lo que es una buena definición, lo que es el robo, que es quitar a alguien algo o a la fuerza o con el engaño, ¿no? Es la apropiación deshonesta, ¿no? De algo que no pertenece, que pertenece a otra persona. Y de esta manera lo está privando al dueño original su justo gozo, su justo aprovechamiento, ¿no? Eso también es el robo, que lo que el dueño debía aprovechar y disfrutar y poder disfrutar permanentemente, otro lo roba y lo quita, ¿no? También se reconoce, hay formas agravadas del robo. Uno es el atraco, muestra la palabra, es el atraco. Eso es robar con amenazas o por la fuerza. Hay otro robo agravado, es el robo en casa, es decir, cuando alguien entra a un edificio a la fuerza y quita ahí algo. O también se reconoce el robo agravado, el fraude, ¿no? De quitar la propiedad mediante engaño, mediante palabras, estafas, engaños, ¿no? Muy bien. ¿Por qué existe ese mandamiento, no hurtarás, no robarás? Necesitamos descubrir eso. ¿Por qué existe esto? Hay varias ideas que están, ideas ideológicas, filosóficas en las iglesias y en la humanidad en sí, que existen malas y tergiversadas interpretaciones de la palabra de Dios incluso, ¿no? Hasta tal punto que al final nadie debería y nadie es dueño de nada. Un ratito. Aquí Dios da el 8º mandamiento y prohíbe robar. Eso implica directamente que Dios reconoce la propiedad de uno, ¿sí o no? Que Dios reconoce que yo, tú, nosotros, alguien o la familia, no somos dueños de algo, ¿no? Hay una filosofía, ideología en el mundo hoy día, como que nosotros no somos dueños de nada. Escuchar al Papa, por ejemplo, ¿no? No somos dueños de nada, todo debe ser de la comunidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, si algo es de la comunidad y no nos pertenece a nada, que todo debería estar en común. A veces aplicamos así un poco el libro de los Hechos, ¿no? Ellos tienen todas las cosas en común. Interpretamos mal la palabra de Dios para un fin ideológico, para un fin filosófico, cuando no hace justicia a la palabra de Dios. Si Dios dice, muéstrame nuevamente Éxodo 20:15, si Dios protege la propiedad de alguien, tiene un sentido, tiene una razón. Debemos ponernos a pensar cuál era la idea, por qué hay esos mandamientos que Dios ha dado al pueblo de Israel. Fijémonos nuevamente lo que ya he explicado en su momento. Israel ha estado en la esclavitud en Egipto por más de 4 siglos, ¿no? Van pasando por el desierto para entrar a la tierra prometida. Por primera vez serán un pueblo libre en el sentido humano, pero sirviendo como un reino para Dios. Eso es lo que dice Éxodo 19, ¿no es cierto? Que Dios estaba formando ahí su pueblo y Dios estaba dándoles, por tanto, leyes y mandamientos. Y para un buen convivir en el pueblo, para que ellos puedan entenderse y para que ellos puedan prosperar y para que ellos realmente tengan esperanza en lo que hagan,
Dios les da leyes y mandamientos, lo que conocemos como el decálogo, como los 10 mandamientos. Entonces ya hemos observado, los primeros mandamientos son acerca de la adoración a Dios, cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Y luego van 6 mandamientos para el buen conjunto del pueblo. Y ya hemos observado, una de las primeras cosas que Dios protege es la vida. Luego Dios protege la familia. Dios protege la sexualidad, lo que hemos observado la semana anterior. Pero Dios protege también la propiedad de alguien. ¿Por qué? A cada uno le fue dado en la tierra de Israel un terreno, a cada pueblo, ¿no? O sea, a cada tribu. La única tribu que no recibió nada eran los levitas, es un caso especial. Pero los demás tribus todos recibieron terreno, ¿no? Y ahora cada uno tenía su espacito, ¿no? Y donde podía trabajar. Y qué importante en un pueblo, en cualquiera, no solo en Israel, sino aquí también nosotros, en cualquier pueblo, que se respete esta propiedad. Porque de lo contrario no hay esperanza para poder trabajar. O sea, imagínense que lo siguiente, que uno va ahí esforzándose en su terreno, siembra, ¿no? Y hace todo y qué sé yo, ¿no? Y luego, antes que venga la cosecha, alguien venga, ¿no? Las autoridades, por ejemplo, y pum, te lo quitan. No, es que eso es mucho para ti, eso tú no necesitas, nosotros te vamos a entregar lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Está bien, ¿no? O sea, no está bien, ¿no? Pero digamos, para el tiempo, ok, muy bien, y me dan de comer. Mañana o el siguiente año, ¿va a esforzarse de la misma manera como lo que hizo? Con esperanza para poder prosperar, para poder dar de comer a sus hijos, para poder dar también algo a sus hijos, para poder también, si hay malos tiempos, porque sabemos también que las cosechas no siempre son las mismas. Hay malos tiempos, entonces hay pérdida, uno tiene que ir, ser un buen mayordomo, tiene que administrar bien. De repente hay tiempos, como dice la palabra, hay años, ¿cómo lo llamaban? De vacas gordas. Y hay años de vacas flacas, ¿no? Y la palabra dice que a veces es tan grave que las vacas flacas son más poderosas que comen hasta las vacas gordas, lo que ocurre ahí con Egipto y con Josué, ¿verdad? O José, mejor dicho. Entonces, pero nos habla de una buena administración, ¿no? De que entonces uno que trabaja en el campo necesita administrarlo. Él sabe que no todo voy a comer, claro. Hay otros aspectos, voy a compartir, voy a vender a otros y voy a juntar y de repente sea un buen año, voy a tener más cosecha, pero seguro va a haber otro año donde no hay cosecha. Es más, en el antiguo Israel cada 7 años debía descansar la tierra y cada 50 años debía descansar la tierra, ¿no? Entonces, es realmente, Dios reconoce la propiedad por estas razones y por muchas otras. Ahora, ¿qué ideas hay? ¿Qué cosas extrañas hay tanto en la iglesia y también filosofías e ideologías? Bueno, hay ideas católicas de los monasterios también, pero también ideas católicas, como que la propiedad y la riqueza en sí corrompen. Por lo tanto, mejor no tenga mucho, mejor compártanlo porque corrompen, ¿no? No voy a referirme más a eso, pero eso de repente hay ideas, hay pensamientos, ¿no? Como que la riqueza en sí es mala. Eso dicen muchos, ¿no? Luego hay evangélicos que tienen una idea un poco extraña en comparación con la palabra, que un evangélico no debería juntar bienes, porque a veces hay esa idea, ¿no? Viene el rapto y para qué te juntas cosas y nadie se lo puede llevar, etc. Como que la riqueza es por ser a veces muy pecador y todos los que son ricos es que le han estafado a la gente, ¿no? Hay una idea un poco extraña, que todos los son ricos y tienen mucha riqueza, debe tener algún mal negocio medio oscuro, por eso tiene esas cosas, ¿no? O de repente es tildado, es que es muy mundano, mira, no viene a la congre, ¿no? O no se involucra mucho en la obra, entonces más hace riqueza. ¿No? Entonces a veces hay esas ideas
de los evangélicos de la pobreza, ¿no? Pero existe también otra, hay de todo en los evangélicos, ¿no? Otros que ponen la riqueza como una virtud por excelencia, una señal de espiritualidad, ¿no? Mientras más tengas, entonces más obediente eres, ¿no? Lo que acabamos de escuchar de los salmos, por ejemplo, ¿no? A veces, no, pero aquí dice, ¿no? Dios prospera el que tema al Señor y si te va mal en tu negocio, entonces seguramente algo has pecado, algo has hecho mal, ¿no? Entonces como que para algunos evangélicos como es una directa señal si uno es obediente a Dios o si uno no vive en el Señor, ¿no? A veces escuchamos también esos raros testimonios, ¿no? ¿Y tú por qué has prosperado? Bueno, porque siempre he obedecido al Señor, siempre he ayunado y siempre he hecho esto y siempre lo uno y lo otro. El famoso diezmo, siempre he dado mi diezmo, ¿no? Entonces, y por eso, ¿no? ¿Y qué pasa con el hermano que ha hecho también todo eso, pero no le ha ido tan bien, ¿no? Por alguna razón, ¿no? No, es que debe tener algún... Y tenemos ideas un poco extrañas, ¿verdad? Que lo que comúnmente llaman el evangelio de la prosperidad, creo que el mejor término sería el evangelio de la avaricia, ¿no? Como que hay una doctrina, una enseñanza muy enfocada en la riqueza y tú tienes que acumular y además tienes que sembrar y un montón de cosas, ¿no? Pero existen otras ideologías y filosofías también que viene más del ámbito mundano, que es el comunismo, que luego es el anticipo del comunismo, es el socialismo, ¿no? Como que la propiedad privada no debería existir. Y a veces ponen ejemplos la vida de Jesús. ¿Acaso no ha dicho Jesús, yo no tengo ni piedra para poner mi cabeza, ¿no? ¿Acaso Jesús no dijo al rico que debía vender todo y darlo a los pobres? ¿Acaso la iglesia de los hechos no tenía todo en común? Mira, ahí está el antiguo comunismo. Mira, Jesús era comunista, socialista. La iglesia primera era una iglesia comunista. Tal vez han escuchado eso. En algunos ámbitos es bastante conocido y enseñan así, ¿no? Entonces, entonces uno se pregunta, bueno, entonces, si supuestamente la iglesia, si supuestamente Jesús rechaza la propiedad, ¿por qué enseña la palabra y aún en el Nuevo Testamento no robarás? ¿Qué sentido tiene si en el comunismo se supone que todo es en común, toda la propiedad, toda la riqueza es común entre todos, que nadie es dueño de nada? Entonces, si nadie es dueño de nada, entonces no puedo robar. ¿Me explico? Entonces, ¿qué me pueden robar si no tengo nada ya? Si todo es de todos, ¿no? ¿Cuál es no quiero entrar muy a fondo a esto, pero cuál es un poco la base del fundamento comunista? Para que ustedes un poquito escuchen, porque yo creo que es importante entender esto. ¿Cuál es el fondo? Y vamos a observar por qué, porque la palabra muestra eso también. ¿Cuál es el fondo, base del comunismo? En el manifiesto comunista de Marx, de Carlos Marx y de Friedrich Engels, tienen varias explicaciones qué es el comunismo y cómo llegar a aquel. Y les voy a decir algunas palabras para que ustedes escuchen de cuál es la forma de llegar al comunismo. Expropiación. Impuestos progresivos muy fuertes. Abolición de la herencia, confiscación, creación de un banco central. Mira, todo eso son términos que bíblicamente, vamos a observarlo, implica justamente lo que el octavo mandamiento prohíbe: no robarás. La expropiación, la confiscación, el fuerte, progresivo impuesto cada vez, la confiscación, la abolición. Si una persona muere y tiene bienes, se lo devuelve todo a la comunidad. No hay herencia, ¿no? ¿Qué es el Banco Central? ¿Qué es el Banco Central? En el Imperio Romano empezó ya esta maldad. ¿Cómo antes tenían las monedas? Según la moneda tenía su valor
intrínseco, una moneda de oro tenía su valor, ¿sí o no? Pero ya el Imperio Romano tempranamente empezó a devaluar la moneda y la gente ni se daba cuenta. Falsa balanza lo llama la palabra, es otro robo también, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? En esas monedas cada vez más introducían otros metales, que no es el oro, otros metales no tan puros como el oro. Entonces, en efectivo la moneda valía cada vez más. ¿Dónde estamos hoy? Nuestra moneda no vale nada. Los billetes no valen nada, ¿o no? O sea, en sí, la moneda en sí. ¿Cuánto tengo aquí? De un boliviano, justo de un boliviano. ¿Cuánto vale esta moneda? Tú dices, un boliviano, puedo comprarme tal cosa. Sí, pero es un valor simbólico. Ya no es un valor real. Antes tenía una moneda, antes eso era una moneda de oro. Gracias a los emperadores hemos llegado a una moneda, no sé qué material es, ¿acero? ¿Acero? Zinc, ¿no? Hemos llegado a una moneda de zinc. Antes era oro, ahora es zinc. Antes realmente valía, o sea, tenías una moneda en oro, realmente valía. Podías llevarlo a cualquier país, no necesitan cambiarlo, porque el oro era muy valioso, ¿sí o no? O es muy valioso, es muy valioso. Hoy día tenemos monedas de zinc, que ya no vale nada. ¿Cuánto vale esta moneda? Así realmente, como metal. 0,000 centavos, no sé, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? A nosotros nos han quitado, yo lo voy a acusar así, robado a través del tiempo al pueblo, se le ha robado esa fuerza adquisitiva del intercambio del dinero, nos han quitado mientras las autoridades, el Estado, se han enriquecido a base del pueblo. ¿Qué significa? A nosotros nos dan esas monedas, esos billetes. Pero entre los países, entre los estados, ¿cómo manejan su economía? ¿Cómo son guardadas las reservas del Estado? ¿En qué se reservan? En oro. O sea, ellos siguen con el oro. No sé si me hago entender. Ellos siguen con el oro. A nosotros nos han quitado, nos dan monedas de zinc. Pero el Estado, las autoridades, el poder del Estado sigue con el oro. Ellos no se conforman con esto. Perdón, me estoy desviando, pero eso tiene que ver con el robo. Y vamos a ver una historia, ¿no? Vamos a 1 Reyes, capítulo 21. ¿Por qué lo hablo de esto? Porque si hablamos del 8º mandamiento y los 10 mandamientos, delante de Dios, ¿quién era el primero que debía someterse y sujetarse a la ley de Dios? El rey de Israel. El rey de Israel. La ley de Dios en principio, en fundamento, restringe y prohíbe en principio a la autoridad de lo que debe hacer y lo que no debe hacer. No debe robar. El primero que no debe robar es el rey. ¿Por qué? Observa lo siguiente. 1 Reyes, capítulo 21, verso 1. Todos conocemos un poco la historia, hemos leído la historia de Nabot. ¿Se recuerdan? De Acab y de Jezabel. Aquí dice, pasadas esas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña, un terreno, un jardín, junto al palacio de Acab, rey de Samaria, rey del norte, rey de Israel. Y Acab habló a Nabot, diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres. Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Quiero esto. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré
de su valor en dinero. Hasta aquí. Bíblicamente, ¿qué está pasando aquí? Acab es el rey de Israel. Es la autoridad máxima humana en el pueblo de Israel, en el norte. Y va donde Acab, a Nabot, Acab va a Nabot, y en pocas palabras le quiere forzar, dame esto, lo que tú tienes, me gusta, me conviene estar junto a mi palacio, no sé cómo has llegado tú aquí, pero bueno, tú eres el propietario, pero me gusta eso, quiero que me lo des esto. Y observan, es la autoridad máxima en Israel. Quiero que me des esto. Y quiero que me lo des. ¿Cómo se llama modernamente esto hoy día? Expropiación con indemnización. Expropiación con indemnización. Eso lo llama la palabra de Dios robo por parte de las autoridades. Sigamos, verso 3. ¿Por qué lo puedo decirlo así? Observamos. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Él lo había heredado a sus padres. Y la propiedad en Israel era muy guardada, era muy santa para cada familia, ¿no? Perderlo era un desastre. Porque claro, porque ahí trabajaba, ese era su sustento de él, de su familia, de sus hijos, de sus herederos, sus hijos en el futuro. De eso, ¿de qué voy a? No, entonces no, te voy a dar otro más grande incluso. Sí, pero ya no va a servir tanto, ya no va a ser tan fructífero, lo que sea. De todas formas, él no quiere. Pero ¿cuál es el problema? Cuando las autoridades buscan obligar. Aunque te paguen. No, pero yo no quiero. Esa es propiedad. De que no quiero. Es mío. Eso he heredado. ¿No? Y él lo quiso para él simplemente. Guárdame Jehová. Verso 4. Y vino Acab a su casa triste y enojado. Mira, no lo aceptó. No lo aceptó por la palabra que Nabot de Israel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió y lloró frente a la pared. Este Nabot. Y claro, viene ahí la demonia. ¿Cómo se llamaba? La Jezabel, la demonia de la Jezabel, ¿no? Claro, ella lo ve que te pasa, no, es que, y se queja, tranquilo, reycito, yo te lo voy a conseguir. ¿No? ¿Qué hace ella? ¿Qué hace ella? Vamos a 9 y 10, no vamos a leer todo, ustedes pueden leer en su casa, 9 y 10. Dice, y las cartas que escribió decían, o sea, ella, con su autoridad como reina de Israel, porque Acab se había casado con ella era autoridad también. Y ella podía hacer leyes. Ella escribe, en otras palabras, una ley, lo que se debe hacer con Nabot. Y dice, escribió cartas y decían, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Mira, hasta, digamos, lo espiritualizan, ¿no? Es muy común, ¿no? Lo espiritualizan, ¿no? Se recuerdan antes que escaparon, empezaron a tomar la Biblia en sus bocas. ¿Se acuerdan? Hace un año justamente, ¿sí o no? Cómo querían enseñarnos la Biblia, ¿sí o no? ¿No? Entonces aquí lo espiritualiza, ¿no? Y dice, y poned a 2 hombres perversos delante de Nabot, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Hasta aquí. Eso también se llama corrección política hoy día. Políticamente, o sea, modernamente se llama expropiación, primero con indemnización, luego expropiación a la violencia, un robo directo, ¿no? Violento, y aquí se llama también corrección política, ¿no? No me agrada, no ha actuado como yo quiero, y yo como autoridad lo expongo ante los demás, y digo, él está mal, él ha blasfemado, aquí tenemos testigos, falso por cierto, ¿no? ¿Y qué hacen con él? Y lo matan, Jezabel lo mata a Nabot. Verso 16. Y oyendo Acab que Nabot era muerto,
se levantó para descender a la viña de Nabot de Israel para tomar posesión de ella. Tomó posesión. Aquí viene, ahora es mío. Yo quería, se murió, lo han matado, ahora es mío. Expropiación incluso a la fuerza, ¿no? Como la confiscación de gente que ha emigrado. Lo que pasó en Venezuela, ¿qué ha pasado en Venezuela? Toda la gente que tiene que salirse de Venezuela, han tenido terreno o casa, ¿qué ha hecho el Estado venezolano? Lo ha confiscado. Eso es comunismo. Así está descrito por Marx y Engels lo que se debe hacer. De los que emigran del Estado, se debe confiscar sus bienes. O sea, cuando dicen, no, yo no, está haciendo todo a regla y norma, a rajatabla, lo que enseñaba Marx y Engels. Confiscación. Eso es lo que hizo ACAP aquí, la confiscación, ¿no? Ahora, lo interesante es cómo reacciona Dios. Dios no lo estaba viendo así de palco. Mira lo que dice el verso 19. Léenlo en sus Biblias, luego en sus casas, mejor dicho, claro, en sus Biblias. Léenlo en sus casas, mira largo. Dice, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Para Dios era inaceptable este robo. Era inaceptable. La primera autoridad debía en primer lugar cumplir este mandato, no robarás. Dios lo castigó a él, toda su familia, todos ellos se acabaron, por eso se llama ACAP, se acabaron, ¿no? No sé si tiene que ver, pero ACAP se acabó y toda su familia por su robo descarado, ¿no? Mal usando su autoridad, haciendo leyes para quitar a una persona honesta, una persona trabajadora, una persona justa y recta, temerosa de Jehová, de Dios, y le quita. Deuteronomio capítulo 17, por favor, versos 18 al 20. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando de una instrucción para el futuro rey de Israel, ¿no? Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, verso 19, y lo tendrá consigo el rey. El rey debe copiarse a mano, no es, a ver, pásame una fotocopia. No, el rey. ¿Cuál era el primer rey? ¿Se acuerdan? Saúl, luego David, Salomón y posteriormente otros reyes. Cada rey, esa es la instrucción de Dios, debía sacarse una copia de la ley que los levitas están guardando en el templo para sí mismo, a mano. Él no podía encargar a alguien. Él debía copiárselo a mano. ¿Vas a ser rey? Tienes que hacer eso. Tienes que saber muy bien cuáles son las leyes que yo he dado al pueblo de Israel. Entonces, y lo tendrá consigo y leerá en él, ¿cuántas veces? Todos los días de su vida debía el rey leer la ley de Dios para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y esos estatutos, para ponerlos por obra, verso 20, para que no se eleve su corazón. ¿De qué manera? Sobre sus hermanos, los israelitas. Él está reinando, Él está gobernando al pueblo de Israel en lugar de Dios, pero Él debía hacerlo en representación real de Dios, sometiéndose y guardando la ley de Dios y no poniéndose encima de sus hermanos. ¿Qué es lo que observamos hoy día en los estados modernos?
Hay una imposición terrible. O sea, nosotros nos ponen cada leyes y cada vez más leyes y ordenanzas y prohibiciones. ¿Y qué es lo que uno observa muchas veces? Una queja en general en todos los pueblos al final. Que las autoridades como que viven en otra esfera, ¿sí o no? Como que viven en otro planeta. Ellos pueden hacer montones de cosas, pero nosotros aquí, digamos, ¿no? Se nos pueden robar, expropiar. Por eso es muy importante. Para Israel era muy importante. El primero que debía cumplir esta ley, esta prohibición, no robarás, era el rey. ¿Por qué? Porque obviamente era el que más podía hacerlo. Con la fuerza de su autoridad, con su ejército, con sus guardias, etcétera, etcétera, cualquier rato podría quitar rápidamente a alguien algo, ¿no? Lo que ocurre hoy día también. Las autoridades del Estado están en fuerza, ¿o no? Tienen policía a su disposición, tienen el ejército a su disposición. O sea, si a un fiscal alguien dice, eso les será quitado a él, o como lo que ocurrió en Venezuela, lo que pasó aquí en Bolivia también, expropiaciones, etcétera, etcétera. Ahora querían expropiar, no sé si han logrado, creo que era la clínica del Valle, o Univalle. ¿No? Querían expropiar la clínica de Univalle de la universidad, ¿es verdad? ¿O no? Ayúdeme. Pero eso querían hacer. ¿O no? Claro. De Univalle, ¿no? La clínica de Univalle aquí en Cochabamba quieren expropiar el gobierno, ¿no? Entonces, claro, con indemnización, pero un ratito. Eso bíblicamente hablando es un robo por parte de las autoridades. Claro, ¿tú qué vas a hacer? Ahí viene el fiscal, viene la policía, viene la fuerza bruta del Estado. ¿Tú qué vas a hacer? Por eso Dios decía, las autoridades deben en primer lugar sujetarse a esas leyes. No robarás. A fin de que dice, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Y qué pasó con Acab? Justo lo contrario. ¿Por qué? Porque había expropiado, había robado y había matado más encima, ¿no? Encontramos varias historias en la Biblia. Es interesante. Las leyes de Dios, en primer lugar, debía cumplir el rey de Israel para que él no mate, para que él no destruya la familia. Las autoridades tienen el potencial para destruir la familia. Las autoridades tienen el potencial con sus leyes, etcétera, de matar personas. El Estado, las autoridades tienen el potencial para quitar a través también de leyes injustas las cosas. Entonces, muchas veces no escuchamos eso, ¿no? Pero cuando leemos la palabra de Dios, ¿quién era el primero que debía cumplir la ley de Dios? Eran las autoridades de Israel. Ellos eran los primeros. Claro, las autoridades exigen al pueblo que deben cumpla la ley. Si no, viene todo el peso de la ley encima tuyo. ¿Y ahí las autoridades? Claro, pueden huir, ¿no ve? Pueden escaparse. ¿No? Ya, me aguantaré mejor. ¿Cómo es la propiedad en la Biblia? ¿Permite Dios eso? La Biblia enseña claramente que sí. No es una virtud en sí, pero existen muchos hombres, no vamos a ver a todos, pero Génesis 24:35. Porque a este punto tenemos que llegar. Es de Dios, tenía propiedades, es de Dios, de repente tenía algo en la vida, hacer algo en la vida, acumular algunos bienes en la vida, o eso es pensado es muy poco espiritual, es muy carnal, estás pensando mucho en el mundo, o es algo que también la palabra de Dios enseña. Entonces Génesis 24:35, ¿cómo era la vida de Abraham? Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, habla el esclavo de Abraham. ¿No? Y él observó, Dios lo ha bendecido mucho a mi amo, a mi Señor Abraham. Y él se ha engrandecido. O sea, Dios lo ha bendecido, pero él con su trabajo, Abraham, él con su trabajo también se ha esforzado y se ha hecho engrandecer en su riqueza.
Y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos, ¿no? Etcétera. Abraham, bíblicamente hablando, era un ricochón, pero un rico, así, rico, ¿no? La palabra dice, Dios lo ha bendecido, y por otro lado, él también se ha esforzado y ha hecho buenos negocios, buen trabajo. A veces pensamos más, digamos, en lo que pasó con Sara, ¿no? Un rey y lo despidió. No, pero un ratito, Abraham ya era rico antes. Él era de una familia próspera y Dios le prosperó. Vayamos a otros. Existen otros. Salomón era un hombre muy rico, un hombre de Dios. Ezequías, un rey que había traído mucha restauración al pueblo de Dios. Ha hecho muchas renovaciones, ¿no? Ha sacado la idolatría, ha vuelto hacia el pueblo y que pueda volver a servir al Señor, ¿no? Job era un hombre muy próspero, muy rico, ¿no? Un hombre de Dios también. En el Nuevo Testamento encontramos también gente con propiedades. Mateo 27, 57, por favor. Porque a veces, claro, es el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento, en Cristo ese no existe, ¿no? Ya no debemos pensar en esas cosas mundanas. Un ratito, ¿no? No es ni como el Evangelio de la avaricia lo enseña, tampoco es como los evangélicos de la pobreza lo enseñan, el catolicismo, etcétera, etcétera. Debemos nosotros descubrir qué enseña la palabra de Dios al respecto. Y había un discípulo, se llamaba José de Arimatea, decía, cuando llegó la noche, vino un hombre, ¿qué? Rico, de Arimatea, llamado José, que también había sido, ¿qué era? Discípulo de Jesús. Conocemos, él dio su tumba, ¿verdad? La tumba de un rico. Ahora, él no solo tenía tumba, él también tenía seguramente propiedades, terreno, casa. O sea, si la palabra de Dios habla que era un discípulo de Cristo rico, ¿no? Entonces, seguro él puso aquí a disposición de los reinos de Dios algunos de sus bienes, pero otros también él tenía, y seguramente él entendía. Ahora, yo tengo que compartirlo de alguna manera, pero no necesariamente realmente regalarlo, aunque también podría hacerlo, como muestra el libro de los Hechos. Pero observamos ya tarde en el libro de los Hechos 21, versículo 15, otro discípulo de Cristo, apóstol de Jesucristo, que todavía tenía propiedades. Dice en Hechos 21, 15, cuando llegó la noche vino un hombre, ya me olvidé. Hechos 21, 15. Sí. Hechos 21. Después de esos días, Hechos ya los... No. Sí. No, yo estoy mal. A ver, muéstrame 14. Tal vez está ahí. No, estamos mal aquí. 22. Bueno, lo voy a mostrar después el versículo. No me recuerdo ahorita dónde era. Pero habla de Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe? Felipe el evangelista, Felipe el que era discípulo de Cristo, ¿no? Servía mucho en la obra de Dios en la iglesia. Él tenía su casa. ¿No? Y él mantenía su casa, no la ha dejado, ¿no? Etcétera, sino él vivía en su casa. Conocemos también, aquí está, ¿no? Entonces, 16 era, perdón. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo. Ya, no importa, yo lo voy a buscar después. Yo lo voy a pegar después ahí en la prédica. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque si hablamos de un mandamiento, no robarás, es necesariamente hablar, ¿se puede tener bienes? ¿Se puede tener propiedades? Porque con eso tiene que ver. Si tú y yo no tenemos nada, nada me pueden robar, ¿me explico? Entonces, es necesario tener una enseñanza así, de que realmente
Dios protege la propiedad y Dios bendice la propiedad. Hay diferentes leyes donde Dios castiga el robo y lo hace a través de la restitución. Incluso a veces podríamos pensar, mi pastor siempre decía, según la ley de Israel, más bien uno podría decir, vengan ladrones, róbenme, porque después me tienen que devolver 4 veces. Qué interesante, los castigos en el antiguo Israel no eran como hoy día. ¿Cómo son hoy día los castigos por el robo? Generalmente, bueno, entra en la cárcel como eso del robo del siglo, ¿no? Va a entrar, claro, tiene que devolver, pero tiene que devolver lo que ha robado y va a entrar hasta 15 años en la cárcel. Pero ¿cómo era en el antiguo Israel? No era un castigo en sí, sino era una restitución. Alguien que robaba debía devolverlo. Y muchas veces, 2 veces, dependiendo lo que robaba y de qué manera robaba, 2 veces, 4 veces, hasta 7 veces. ¿No? Ese es el carácter restitutivo de Dios, ¿no? De que se debe hacer el bien y hacer la justicia devolviendo lo que uno ha robado. Conocemos esta famosa historia de Zaqueo. ¿Se recuerdan eso de Zaqueo? ¿Qué era Zaqueo? Suena el nombre hasta saqueador de honor. Robaba, aunque no tiene nada que ver con Zaqueo su nombre con esto, ¿no? Pero en castellano por lo menos suena. Pero ¿qué hacía Zaqueo? Era cobrador de impuestos y muchas veces parece que cobraba por demás. Otra parte del robo, ¿por parte de quién? De las autoridades otra vez. Él robaba a la gente. Tú no pasas si no me des por debajo también un poco más de platita, ¿no? Entonces, él reconoció, cuando él conoció a Jesús, cuando él se convirtió a Cristo, reconoció su pecado y su robo y dijo, voy a devolver cuatruplicado a quien he robado, voy a ayudar a los pobres también, ¿no? ¿Y cuál es la observación de Jesús? Ha venido la salvación a esta casa, por tanto también es hijo de Abraham, ¿no? Entonces, Dios es un Dios restitutivo. La Biblia está lleno de ese tema de no robar y de la propiedad, etcétera, etcétera. Pero quiero tocar algunos temas que a veces tampoco se toca. ¿Qué es el robo por hambre? ¿Qué es el robo por hambre? ¿No? O sea, realmente por hambre, que una persona, a veces decimos, ¿no? ¿Cómo lo vas a sentenciar así? Digamos, ¿no? Él ha robado al final, no para enriquecerse, sino él ha robado porque no puede, no tiene con qué comer o hacer comer a su familia. Hay una palabra, hay un cortito versículo, Proverbios 6, por favor, que habla de eso. Y habla de eso, y es muy interesante. Proverbios 6, verso 30. Proverbios 6, verso 30. Dice, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Aquí habla de esto. Un ladrón, uno que hurta, roba, pero no para un enriquecimiento ilícito, pero por su hambre, por hambre. Sin embargo, ¿qué dice la palabra? Verso 31. Pero si es sorprendido, qué chistoso, ¿no? Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Voy a dar una traducción un poco más clarita. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, la NTV. Dice así. Tal vez haya excusas para un ladrón, así está traducido. Tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre. Pero si lo atrapan, deberá pagar 7 veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que haya en su casa. ¿Qué nos está un poco hablando la palabra del Señor? Como que humanamente, eso dice el verso 30, como que muchos entenderíamos o entendemos, él está robando por hambre, ¿no? Como que, ya, andate, ¿no? O sea, a veces ocurre, no sé si han escuchado esas historias, ¿no? En el supermercado de repente hay, ¿no?, una viejita que no tiene ahí un pancito, ¿no? Y el guardia la pilla, ¿no? Y como que la deja ir. La deja ir. Eso es lo que dice el verso 30.
tal vez haya excusa para un ladrón el que roba por hambre. No tienen un poco al ladrón si hurta para saciar su hambre. Entonces, es un tema complicado, la palabra de Dios reconoce, porque no puede ir en contra de la ley de Dios tampoco, pero como que una parte humana aquí nos habla, cuando es por hambre, como que, cierra tus ojos, ¿no? O sea, solamente que no se pille, que no sea pillado, ¿no? Pero si es pillado, si es sorprendido, debe ser reconocido, está robando, ¿no? Tal vez un dueño tendrá esta misericordia, el que le fue robado. Mira, ¿sabes qué? Yo no quiero, yo entiendo lo que has hecho, ¿no? Pero, a ver, anda a barrer mi jardín, no sé, para que por lo menos aprendas así, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que vayamos a Levítico 19:9. ¿Qué es lo que pasa? En principio, en el antiguo Israel, nadie necesitaba robar por hambre. Hoy día ocurre eso porque no nos sometemos a la ley de Dios, ¿no? Entonces, por eso ocurre que gente tiene que robar de repente por hambre, aunque la palabra de Dios tampoco lo justifica, pero como que humanamente hay personas que cierran sus ojos, ¿no? Entonces, es entendible, dice la palabra de Dios. Pero en el antiguo Israel, Dios promovía una cultura de ayuda al pobre. No obligatoriamente por parte del Estado, que al final el Estado se queda con parte de la riqueza que cobra de impuestos y supuestamente dice para ayudar a los pobres, ¿verdad? ¿Sigue? Ahí está. Entonces, cuando ciegas, dice, la mies de tu tierra no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. ¿Qué hay que hacer? 10. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, Dios piensa también, bien, ahí está la ley, no robarás. Por lo tanto, yo voy a dar instrucciones a los que tienen mucho, que deben dejar algo. Cuando cosechan, no, entonces no debe volver el dueño, habían dejado aquí algo. No, eso lo que los trabajadores se han dejado, debe quedarse ahí para el pobre, para que el pobre pueda entrar al terreno extraño y sacar los frutos que han quedado. Interesante. Lo que hoy día llamaríamos dar limosna. Ahora, no puedo terminar la enseñanza si no hablamos también que no se debe robar la responsabilidad de los ricos. Cuando alguien tiene riquezas, tiene propiedades, tiene sustento, hay una responsabilidad, dice la palabra. Ya hemos observado aquí una responsabilidad que tú debes pensar en el pobre, ¿no? ¿Cómo se podría aplicar hoy día? Debemos, cuando salimos de la casa, yo un poquito lo veo así. Cuando salimos de la casa, al final siempre debemos tener algún dinero, cada uno ya verá cuánto. Siempre debemos tener algún dinero en el bolsillo o en el auto, que cuando alguien viene y nos pide la limosna, de poder entregarle. Siempre debemos tener algo donde nosotros podemos apoyar y ayudar a una persona que nos pide, porque es un pobre. Porque de repente ahora hay mucha gente en la calle, ¿verdad? Que están pidiendo, o viejitos, o ancianas, ahora de otros países también, ¿verdad? Que no saben, que no les permiten trabajar, ni siquiera sus documentos no están en regulación, etcétera, etcétera. Siempre debemos tener algo, ¿no? Donde nosotros podemos entregar a la persona. Eso es lo que Dios enseña en su palabra. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 6. El Antiguo Testamento también lo enseña, pero prefiero ya terminar aquí con el Nuevo Testamento, porque si no vamos a decir, eso es antiguo. No, aquí está. 1 Timoteo capítulo 6, verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Mira, Pablo está escribiendo a Timoteo,
a los ricos. Se supone que está hablando, porque Timoteo, ¿quién era? Era un pastor, probablemente de la iglesia de Éfeso, ¿no? Era un pastor que Pablo le instruía que debía enseñar. Y en la iglesia, a los que tienen riquezas de este mundo, debía enseñar esto. O sea, había en las iglesias primeras del primer siglo, iglesia o gente que tenían también riquezas. ¿Y qué debía ser enseñado a esas personas? Dice, a los ricos de ese siglo, manda que no sean altivos. De la iglesia estamos hablando. No va a decir Timoteo a la gente aquí del mundo, sino en la iglesia estamos hablando. ¿Cuál es la responsabilidad de los que tienen propiedades? Ellos gozan la protección de Dios, que sus bienes son protegidos por la ley de Dios. Pero también implica una responsabilidad de los que tienen bienes de este mundo. A los ricos de ese siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, porque ese es el peligro del rico, ¿sí o no? El peligro del pobre es la desesperación y el robo. El peligro de los ricos es que confíen en la riqueza, que se enaltece sobre los demás. Y Pablo dice, no deben hacer esto, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son, a veces ocurre también eso, hoy uno tiene mucho y mañana no tiene nada. Sino en qué debe confiar los que tienen bienes, sino en el Dios vivo, que nos da a todos las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que los disfruten. Está bien, el rico tiene bienes, tiene riquezas, que lo tenga. Dos cosas: puede disfrutarlo, debe disfrutarlo, lo ha trabajado, estamos hablando de algo honesto, ¿no? Debe disfrutarlo, puede disfrutarlo, Dios lo ha bendecido, perfecto, pero no debe poner su esperanza en las riquezas. ¿Y qué más? Verso 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Que el rico debe ser también dadivoso, el rico debe ser generoso y debe hacerse ricos también en buenas obras. Es decir, en compartir, por lo menos parte de su riqueza debe compartir. Ahora nos recordamos las palabras de Jesús, es muy importante también. Cuando uno ayuda a otro, ¿cómo debe hacerlo? ¿Trompeteando y publicarlo por Facebook? Lo que ocurre hoy día, ¿no? Con el famoso, una palabra, ¿no? Bueno, famosos, ¿no? De repente, yo he regalado $1,000,000, ¿no? A tal institución y no puedes hacer, filantropía, ¿no? Yo he regalado $1,000,000, ¿no? A tal ONG, qué sé yo. Bíblicamente, ¿y no puedes callarte? O sea, tienes que mostrarlo. Jesús decía, o sea, lo que hagas, hazlo delante del Señor. Amén. Pero si el rico tiene que hacerse rico también en buenas obras, es decir, compartir de su riqueza. Verso 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, que no dependan de sus riquezas, sino que lo comparten libremente. Siempre la palabra de Dios apunta a eso, libremente. Para terminar, por fin, tal vez alguna de esas, para terminar, queridos, ¿qué hora es? Mi reloj, por eso mi reloj se ha terminado. Ok, Ezequiel, ahí terminamos, 18, versos 5 al 9. Ezequiel 18, 5 al 9. ¿Qué es vivir en justicia? ¿Cuál es la responsabilidad? Dios protege la propiedad de uno y bendice, pero eso no lo libera vivir en justicia delante de Dios. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, ¿cómo debe actuar el que goza bienes de este mundo? Un cachito, no me lo sacas. Verso 5. Verso 5. ¿Cómo debe actuar el hombre? Debe hacer el derecho, debe vivir según justicia,
¿no? Que haga realmente ser un hombre justo. Ahora sí, verso 6. Que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos. Que no caiga en idolatría. Ese es el hombre justo. Y dice, ni violar la mujer de su prójimo, ni llegar a la mujer menstruosa. Es decir, que también mantenga una pureza en su área sexual, lo que hemos hablado ya, ¿no? Entonces hay varias cosas aquí, el profeta Ezequiel repite aquí, verso 7. Ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviere su prenda. Si se ha prestado algo, es otra parte del robo también, ¿no? O sea, prestarse y no devolver. Pero el hombre justo, ¿qué hace? Cuando se ha prestado algo, que lo devuelva. Que no cometiere robo y que diere su pan al hambriento y que comparta también al que es pobre y cubriera al desnudo con vestido. Ese es el justo. Verso 9, verso 8, ¿dónde estamos? Que no prestara interés ni tomara usura, que si prestas, que no prestas con usura. Conocemos eso, ¿no? El banco tiene que cobrar interés porque es la idea de cómo funciona el banco. Pero que no se haga con usura, demasiado, eso está diciendo. Que de maldad retrajere su mano, no haga cosas malas, maldades, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, que no favorezca a uno contra otro, sino que haga justicia. Y terminando verso 9. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Cuando la palabra de Dios prohíbe el robar, implica tener bienes en este mundo. Dios lo permite, Dios lo bendice a través del trabajo honesto, a través de la herencia. Eso permite la palabra de Dios, aún en el evangelio del reino de Cristo. Pero también no debe engañar y debe ser responsable también con los que no tienen. Debe confiar en Dios, debe depender de Dios y debe echar mano, como dice Pablo, a la vida eterna. Amén. Nos pongamos de pie, por favor.